definitivamente un problema de salud pública. Fíjense ustedes, se estima que el cuadro de sepsis grave o la llamada sepsis grave involucraba hasta 18 millones de casos en el mundo anualmente. Una alta mortalidad. Y sigue habiendo, a pesar del avance tecnológico y de la ciencia en general, sigue habiendo una alta mortalidad en una alta mortalidad. La clave, la primera clave que hay que entender es que el reconocimiento tiene que ser precoz. Si no, estamos hablando por aquí. Porque si viene un paciente con 70-50 de presión, fiebre 39 grados, que le duele el abdomen, el vigilante le dice: doctor, ha llegado un shock séptico a la emergencia. Es fácil. Ahí es fácil. Estamos hablando de etapas precoces. Ya el paciente quemó etapas, ya evolucionó, ya se descompensó, ya se alteró y es más difícil andar, ¿no? Esa es la idea. El conocimiento tiene que ser precoz. Entonces, las primeras horas son cruciales para evitar la progresión del problema. ¿Ah? Y por supuesto, para mejorar la supervivencia. No ganamos nada. Se reconoce que tienen mayor riesgo en producir la sepsis pacientes que tienen patologías crónicas debilitantes, posoperatorios complejos o complicados, pacientes con inmunodepresión de cualquier naturaleza, pacientes politraumatizados principalmente. Y como ya adelantamos, los principales focos infecciosos a nivel pulmonar, un 50%, a nivel abdominal, una cuarta parte, y otras vías, por ejemplo, otros focos con vías urinarias, un 10%, dérmico, sistema nervioso central, una miscelánea. ¿Ya? Reconozcamos entonces que 2/3 partes, pulmonar y abdominal, en ese orden. En todas las literaturas se describe esa frecuencia en lo que respecta al foco infeccioso. Igual, los reportes de qué organismos, microorganismos, producen más sepsis es diferente. Y algunos predominarán los gram negativos, en otros gram positivos. Lo cierto es que están actualmente más o menos en la misma proporción. ¿Ya? Antes se decía que los gram negativos eran mucho más frecuentes, pero ahora no, estamos viendo cada vez más gram positivos como productores de un cuadro de sepsis. Dentro de los gram positivos, acuérdense de dos grupos, dos cepas: los estafilococos aureus, meticilinos sensibles y resistentes, y los estafilococos albos, los estafilococos blancos, otro tipo de estafilococos, y los estreptococos, como terciando en la frecuencia, estafilococo y estreptococo. Y de las bacterias gram negativas, en general, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter con menor frecuencia. Pero es en términos globales, ¿no? Porque si dividimos aquellos de origen comunitario de aquellos de origen nosocomial, pues obviamente las pseudomonas, las stenotrochomonas, ¿no? Los acinetobacter, pues definitivamente imperan, ¿no? Predominan en ese ámbito hospitalario, ¿no? Dicho sea de paso, son gérmenes multiresistentes y nos van a dar muchos problemas en cuanto a eso. Y también no se olviden de que la sepsis también puede ser fúngica y también puede ser viral. Viral hemos mencionado ya el COVID, el SARS-CoV-2, que provoca el COVID grave, que es un cuadro séptico. Y a nivel de los hongos, cándida, de lejos cándida, tanto albicans como no albicans, que es bastante prevalente, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o que han recibido tratamientos inmunosupresores previos. Entonces, una miscelánea. Entonces, dentro del conjunto o gran conjunto de pacientes con infección, ¿cierto?, se denominaba un cuadro séptico, pasaba una sepsis grave, el paciente o algún sector de pacientes pasaban a shock séptico, que hacían el SDMO, que significa síndrome de disfunción multiorgánica. Ya moría
con este síndrome de difusión. Este famoso continuo de conjuntos, subconjuntos, conjuntitos y al final esta opción fue cuestionado hace algunos años. No necesariamente el paciente reconoce acá, el paciente puede registrarse acá, puede registrarse acá o puede registrarse acá. No necesariamente, o sea, este aspecto que ustedes lo ven ahí en una pirámide no es tan cierto. Sin embargo, es un enfoque, entre comillas, tradicional. De todos los infectados, una parte hará cuadro sepsis y una parte de ellos hará un shock. No necesariamente, repito, se reconoce un inicio, puede presentarse en diferentes, digamos, formas. ¿Ya? Ok. Definición tradicional. Está relacionado a la sepsis con el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIDS. Van a escuchar ustedes eso muy frecuentemente cada vez que tenga un paciente con infección o con fiebre inicial. ¿El paciente tiene SIDS? ¿Qué es SIDS? SIDS es un invento de nosotros, de parte médica, etc., para denominar 4 alteraciones: la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el conteo de leucocitos. Aquel paciente que tenga 2 o más criterios alterados de estos 4 presenta SIDS. Sí, es decir, tiene fiebre, más de 38, o hipotermia, menos 36, primer criterio. Segundo, una frecuencia cardíaca más de 90 por minuto. Tercero, una frecuencia respiratoria más de 20, o una presión parcial de CO2 menos 32, o sea, alcalosis, o presencia de leucocitos, 12.000, o leucopenia, menos de 4.000, o tiene más de 10% de formas abastonadas o bastones. ¿Ya? Aquel que tenga 2 o más tiene SIDS. Sí, estamos hablando de personas adultas, mayores de 18 años. Ya los niños no nos metemos porque tenemos otro tipo. SIDS, ¿ok? Este paciente tiene fiebre. ¿Tiene SIDS? Sí, tiene. ¿SIDS es el equivalente de sepsis? No necesariamente. Yo cuando tengo una pancreatitis, tiene lo mismo, no hay sepsis. Es inespecífico. Sin embargo, tradicionalmente se asoció la evidencia o sospecha de infección con SIDS a la denominación de sepsis. Información, hace 30 años lo hacemos así. ¿Ya? Solamente había el SIDS, más un cuadro infeccioso o un foco infeccioso, este paciente está con sepsis. ¿Ya? Tradicional. No confundir sepsis con bacteriemia. La bacteriemia es el aislamiento de bacterias, ¿no es cierto? Viables, por supuesto, en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, una infección del torrente sanguíneo. Realmente por bacteriemia. ¿Ya? Puede haber SIDS con bacteriemia, sí. Puede haber sepsis con bacteriemia, sí, pero puede haber bacteriemia aislada, no necesariamente ser. ¿Ya? Solamente esa denominación o esa aclaración. Bien. Primer criterio tradicional, SIDS. Y antes se denominaba la definición tradicional sepsis severa. Era el SIDS, pero con un cuadro infeccioso, un foco infeccioso, mejor dicho, y a lo cual se agregaba una disfunción orgánica o hipotensión. A eso se denominaba, en tiempo pasado, sepsis. Hipotensión se denominaba a la presión arterial sistólica menos 90, o una presión arterial media menos 65, o un descenso de la presión sistólica más de 40 milímetros de su basal, para hablar de hipotensión, para entender, ¿cierto? En ausencia, por supuesto, de otra causa de hipotensión. A aquel paciente que tenga hipoperfusión o aquel paciente que tenga fracaso orgánico. ¿A qué se denomina hipoperfusión? A la presencia de acidosis láctica, oliguria o alteración del estado. ¿Y a qué se denomina fracaso orgánico? Aquel que tenga hipoxemia, oliguria, elevación de la creatinina, coagulopatía, alteración de la bilirrubina o descenso del GLAS o alteración del GLAS. ¿Ya? Disfunción. Fíjense cómo ha ido evolucionando esta parte de un criterio tradicional de sepsis severa. Allá.
Inséptico, ¿no? Pero tiene hipotensión, sepsis. Tenía disfunción orgánica, cualquiera de ellos, una o más, severa. Tiene signo de hipoperfusión, sepsis. Definición tradicional hasta hace algunos años, para poder retornar. Estamos hablando del tiempo pasado. Manipulamos ahora para sentarnos. Y yo sé, como he dicho, ese conjunto de pacientes, ¿no? ¿Qué es la hipotensión provocada o inducida por la sepsis? En la cual, a pesar de una reanimación o resucitación con fluidos, el paciente seguía con hipoperfusión, alteración de la perfusión. Repito, tres características principales de la hipoperfusión: acidosis, la oliguria y alteración del estado de hipoperfusión. Y más el requerimiento de medicamentos para estabilizar, para compensar esa hipotensión arterial que se denomina vasopresor. Entonces, hay sepsis severa, o hay una sepsis severa y un shock séptico. Caramba, sigue el paciente chocado y requiero vasopresor. ¿Ya? Shock séptico no es. Y si no, disfunción multiorgánica o SDMO, alteración progresiva de la función de uno o más órganos en el paciente con enfermedad aguda, pero que es incapaz el mismo paciente de mantener su compensación, su homeostasis. ¿No? Tiene falla renal aguda, tiene hipoxemia severa, está con coagulopatía, está con las bilirrubinas altas, está con plaquetopenia. Este paciente de entrar con difusión orgánica, doctor, escucha que ahora si ven que bien bravo manejarlo y salvarlo. Y está más, fíjense en esa pirámide, ¿no? Bien bravo sacarlo del carril, bien. ¿Ya? Definiciones tradicionales. ¿Ok? Pero los expertos se reúnen, se vuelven a reunir, todo un cónclave hacen ahí, ¿no? Se hacen cartitas, ya, mensajes, y se reúnen periódicamente. Conceptos claves actuales, ¿ya? La sepsis es la causa principal de muerte por infección. ¿Okay? Se produce obviamente por factores patógenos, patogenicidad, todas las características muy cuidado, y factores del huésped, ¿no? Tal como la edad, comorbilidades, el medio ambiente, hemos hablado también, que evolucionan con el tiempo, se interactúan y producen una mala respuesta, una respuesta inadecuada del organismo a la noxa, al agente infeccioso. O sea, nos centramos en la respuesta que tiene el paciente a la infección. En eso se centra el enfoque actual. ¿Ya? Y esto, lamentablemente, esta disfunción orgánica puede pasar desapercibida a la luz de nuestra evidencia clínica inicial. Ese es el problema principal. El paciente puede estar así quietito como ustedes y puede estar haciendo igual. El problema principal es ese. Fíjense ustedes, y les han hablado, por ejemplo, que los ancianitos, ¿no? Están ahí quietecitos, no protestan, no dicen nada. Ahí nomás quietecitos. Les toma la presión, 70, 50. Pobrecito el abuelito, está deshidratado. Con el líquido, no responde. Y solito, papá. La respuesta inflamatoria. ¿Qué pasó? Doctor, usted me dice la respuesta alterada del organismo a una infección. Eso es lo difícil de poder reconocer precozmente el cuadro de la infección. Entonces puede estar oculta, ¿cierto? Entonces esto es modificable por una serie de factores. No hay un factor que lo modifique. La edad extrema, por ejemplo, los inmunodeprimidos están con corticoides. No hace fiebre, claro que está con corticoides. Está con corticoides, corticoides es un término. Caballero, no te vas a decir, está oculto. ¿No? Entonces, hay dentro de este conjunto de pacientes infectados un porcentaje de pacientes que no van a ser jóvenes, un CIR, tal cual lo estamos estudiando, tal cual lo estamos viendo. Ese es lo difícil.
Y por eso es que el enfoque ha cambiado. No nos vamos al CIRS, nos vamos a la distribución orgánica. Reconocer la distribución orgánica es clave para reconocer un cuadro de sepsis y más aún de shock. Entonces este enfoque ha cambiado en el transcurrir de los años. Voy a lograr por acá. Entonces, la sepsis es una disfunción de órganos potencialmente mortal causada por una respuesta no regulante del huésped a la infección. Ahí está el concepto global, la declaración formal romántica de la sepsis. Ya no vamos a hablar de sepsis severa, eliminamos ese término. Ya no sabe si es sepsis. Hablamos de sepsis. Definición declarativa. Me declara ante usted porque estoy enamorado, usted me declara. Declarativa, romántica. Demuéstrame, dice la forma, demuéstrame. Operacionalmente ahora vamos a hablar cómo se reconoce la sepsis. Identificada como un cambio agudo en una puntuación, en una puntuación inventada también por los profesionales, por los especialistas, por los entendidos, que se denomina SOFA. S-O-F-A. Vamos a hablar qué cosa significa. SOFA, ¿no? De base igual o más de 2 puntos como consecuencia de la infección. ¿Ya? Respuesta no regulada del huésped a una infección que caracteriza por una disfunción orgánica expresada operacionalmente o demostrada mediante una escala denominada SOFA. ¿Ya? ¿Listo? Okay. Uno puede tener un SOFA alto, ¿saben? En enfermedad renal, por ejemplo, puede tener. Y vamos a ver qué cosas significan y qué son sus componentes. Y de ahí tiene que partir. Eso es lo difícil. No se han puesto tan exquisitos que necesitamos valorar integralmente al paciente. Por eso, un cuadro de sepsis no puede ser diagnosticado, menos manejado en nuestro centro de salud, periférico, no se puede. Mínimo en una emergencia hospital directo. Mínimo. No se puede. Tenemos que echar mano a una serie de criterios para poder entender. Entonces dicen, no doctor, muy complicado es, ¿qué hacemos? Ya años anteriores también se inventaron, todo es invento el médico, ¿no? Todo es invento. Se montaron un sofá chiquitito, se llama quick sofa o sofá rápido. Yo le he llamado sofita, ¿no? Quick sofa. Ya, listo. Quick sofa. ¿Qué significa? Alteración de estado mental, la presión sistólica menos de 100 y la frecuencia respiratoria más de 22. ¿Eso es diagnóstico de sepsis? No, fue un error, una gran controversia en todo el mundo. No fastidien con el quick sofa. Eso no sirve. Tiene alta sensibilidad, pero poca especificidad. Hemos hablado de eso. ¿Sí? Quick sofa. No hay laboratorio, solamente criterio médico. Aquel paciente que tenga alteración de conciencia o está taquipneico o la presión baja, a ese paciente es probable que tenga sepsis. Probable. Entonces yo la agrupo acá y lo voy a vigilar, lo voy a examinar. Solamente es un tamizaje. Lo hubiera puesto con mayúsculas. Mucha controversia y mucha confusión. No, yo me quiero quedar con el CIRS. No me fastidien, dijeron algunas sociedades. No, también con el quick sofa, dijeron otros. No fastidien, dejamos los dos. Como hemos dicho, ¿no? Vamos viendo los dos. Ya saben ustedes más o menos. Entonces, controversialidad en los criterios. ¿Ah? Y yo sé qué cosa es un subconjunto de la sepsis, ¿estamos de acuerdo? En que las alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas, ¿no?, son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. También es una declaración romántica. ¿Ya? ¿Cómo lo operacionalizamos? ¿Cómo la interpretamos nosotros? Aquel paciente, ¿no?, que sigue con hipotensión persistente, ¿no?, y que requiere medicación llamada vasopresor para tener por lo menos una presión media PAM más de 65 milímetros de sangre, ¿no?, y que tiene un nivel de lactato, signo de hipoperfusión, un elemento, un criterio, mayor de 2 milimoles por litro o 18 miligramos por litro. Fíjense en 2, no solamente son milimoles. A pesar de que
y de una reposición de volumen. Cuando me está chocado, lo primero que uno hace es colocarle volumen para revisar. ¿Ok? El shock séptico mata. En cualquier, ustedes van a ver, revisar, 20, 30, 40% de mortalidad. Y no somos, nosotros estamos igual. No estamos igual. No podemos cambiar. Fíjense ustedes, 4 de cada 10 pacientes con shock séptico mueren en el 2020. 4 de cada 10. Y no hemos cambiado. Noten ustedes la importancia. ¿Qué pasó? Shock séptico está acá. Ya quemó etapas, reconocimiento precoz. Pero doctor, me dice CIRS, me dice sofa, me dice sofa. Eso es una ensalada. Realmente una ensalada. Eso es el problema. Y no es problema a mí. Estoy diciendo lo que existe en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Actualmente el criterio es de sofa. Shock séptico, presión arterial menos 65, a pesar de que ha dado volumen, y lactato más de 2. Acuérdense, 2 posibles. Obviamente estamos hablando un poco, ¿no? Son 2016. Sepsis 3.0, esas son las definiciones. ¿Qué cosa es SOFA? Sequential Organ Failure Assessment Score. Entonces, una evaluación es una tablita, ¿no?, de valoración del grado de disfunción orgánica que se presenta, en base a 6 criterios: respiratorio, de la coagulación, de la función hepática, de la función cardíaca, básicamente la hipotensión, del sistema nervioso, básicamente el score de Glasgow, y de la función renal o de la gasto o volumen urinario. 6 criterios. ¿Ya? El primer criterio, o sea, todos los criterios se van a puntuar de 0, que es lo normal, hasta 4 puntos, que es la parte más alterada. La que tiene mayor severidad. ¿Ya? Si un paciente, el criterio respiratorio, por ejemplo, se identifica mediante o uno u otro, el famoso PAFI, o relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, muy conocido cuando tuvimos la epidemia de la pandemia del COVID. ¿Ya? Y en un paciente con falla respiratoria, ¿qué PAFI tiene? Un criterio para poder intubarlo, tiene la ventilación mecánica. O su equivalente, que no es lo mismo, pero es un equivalente, el SAFI. ¿Qué es el SAFI? Relación entre la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? Si estos valores son estos, normal, 0 puntos, no pasa nada. Pero si están alterados, a medida que se van alterando, van sumando. O sea, máximo tenemos acá de 0 a 24. Este SOFA no se inventó para esta definición de sepsis en 2016. Fue mucho antes y se valoraba para tener una valoración pronóstica del paciente afectado en general, no necesariamente con shock. Quiero que entiendan eso. Pero se ha adaptado y se ha copiado y han acordado tener esto como un elemento de juicio integral para valorar funciones orgánicas y la severidad. Mayor puntaje o mayor puntuación, peor pronóstico. Un equivalente de 2 o más puntos de SOFA más un foco infeccioso sospechoso o confirmado es sepsis. Y una presión arterial menos de 65 como lactato mayor de 2 milimoles es shock sepsis. 3 cosas que quiero que recuerden, por favor, y que tomen ¿ya? Básicamente. Entonces yo, pues, obviamente la publicación del JAMA de 2016, lo que le estoy diciendo, ¿cierto? QIM-SOFA mayor de 2, entonces de los 3 criterios, alteración de conciencia, frecuencia respiratoria, presión menos de 100, sí, entonces puede ser una sepsis. Entonces acá dice, hago bien su presión arterial, ¿no? A pesar de los fluidos requiere vasopresores, entonces estamos hablando de un shock. Este flujograma confundió mucho. Noten que la fecha, noten el JAMA, JAMA es una revista más prestigiosa de literatura médica, ¿no? Esta confundió mucho. Digo, SOFA más de 2, sí, sepsis. No es así, o no era así. Era un tamizaje, nada más, sino que nos vimos por acá, y dijeron, no. Entonces, en definitiva, los años posteriores, dice, han dado a entender, no valoremos tanto el SOFA. Es una tamizaje. Nos vamos, sí,
Lo que impera ahora es la disfunción orgánica asociada al cuadro infeccioso. Eso ustedes tienen que recordar. Para diferenciar a un paciente con una infección, discúlpenme con el término, no sé qué término decir, común y corriente, de un paciente serio. De un paciente. ¿Ok? Esa es la cuestión importante. Una celulitis, está con fiebre, de 8, pero está bien, está con función normal, orina normal, no tiene problema de población, no sabe. Acá tiene. Es una celulitis, punto. Pero si esta celulitis se presenta en un paciente diabético y comienza a tener problemas de coagulación, problemas renales, etc., ya comienzan a puntuar la disfunción orgánica y tiene los vasoconstrios, es una celulitis. ¿Se dan cuenta? Una misma enfermedad puede provocar celulitis. No. Entonces hay que reconocer. Para el primer paciente tiene un mejor pronóstico, el otro no. Y si peoramos se choca, 4 de cada 10 mueren. ¿Sí? Estamos hablando claro en esa cuestión. ¿Ya? Esto todo es antecedente. Nada me estoy inventando. Ok. Entonces, queda claro esa parte. Para hablar de su patología necesitaríamos 3 semanas. 3 semanas, es una publicación de England. Pero básicamente, quiero que recuerden 4 nombres. 4 nombres. ¿No? Todos aquellos lipopolisacáridos, peptidoglicanos y todos los demás componentes estructurales de la del agente infeccioso, ¿no? Se van a comportar como moléculas que van a hacer reaccionar nuestro sistema inmunitario. Esto en forma general tiene un nombre PAP, patrones moleculares asociados a PAP. Patrones moleculares. PAP. Primera protagonista, por decir, PAP. PAP. Segundo protagonista, los receptores de los neutrófilos. El más conocido, los TLR, Toll-like receptor. Toll-like receptor. TLR. Estamos hablando de los PAP, Toll-like. Interactúan. El neutrófilo, los linfocitos comienzan a... ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes a invadir a mi organismo? ¿No? Interactúan los Toll-like receptors con los PAP, ¿no es cierto? Y producen cambios nucleares. Factor nuclear, capa B. Factor nuclear, tercer protagonista, factor nuclear. NFK. Y dice, caramba, no, me están atacando, voy a combatir esto y produzco, y altero genéticamente el núcleo y voy a provocar una respuesta inmunitaria con liberación y producción de citoquinas, cuarto componente. Citoquinas. ¿Se acuerdan? No sé si a Adrián les suena tormenta de citoquinas cuando hablaban de COVID. ¿Se acuerdan algo? Tormenta de citoquinas. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Cierto? Y esto va a amplificar la respuesta inflamatoria. Las citoquinas antiinflamatorias. Activación, no solamente los macrófagos, y van a liberar una serie de mediadores inflamatorios ya asociadamente. Les van a ayudar a las citoquinas a controlar supuestamente el cuadro infeccioso. Pero ¿qué hemos dicho a la sepsis? Respuesta no regulada de huésped, se recontraincendia el organismo. No hay quien lo frene. Siempre hay un problema antiinflamatorio, ¿no? También existe, se inicia, pero están demasiado inflamados. ¿Ya? Dentro de esta inflamación también está la actividad del óxido nítrico, que va a provocar típicamente, fíjense, un fenómeno en la sepsis, hablando de disfunción endotelial por un lado y de vasodilatación. Típicamente un cuadro la vaso, el paciente febril, hipotenso, sudoroso, taquicardia, cuadro típico, ¿no? El inicio de la muerte. Típico, desarrollo total. De hecho, que algunos pacientes ni siquiera hacen eso, ¿no? Típico. ¿Ya? Entonces, esa interacción que le estoy resumiendo yo a ustedes en 2 minutos es muy compleja, muy compleja. Va a ser una respuesta inmune, ¿no? Adaptativa, porque la respuesta innata la tenemos nosotros, ¿no? A los patrones moleculares asociados a patógenos, obviamente, ¿no? La respuesta adaptativa. Entonces, hay una vía celular, vía estimulación celular,
hay una liberación, repito, de citoquinas que hace que justamente tengan este tipo de procesos. Participan los linfocitos T, por supuesto, ¿no? Que van a ser estimulados, dicho sea de paso, ¿cierto? Y a su vez también van a producir mucho más citoquinas y todo cuadro se cierra un círculo de un circuito, por decirlo así, inflamatorio. Una respuesta celular muy prominente, ¿no? Muy exagerada. Entonces hay citoquinas proinflamatorias muy reconocidas y que se han estudiado hasta la saciedad. Dentro de ellas, recuerden ustedes al factor necrosis tumoral alfa, TNF, la interleuquina 1, por poner un ejemplo, o la interleuquina 6, la más conocida, ¿no? Proinflamatoria. ¿Qué cosa produce? Activación de los elementos celulares de defensa, ¿cierto? Cascadas de la coagulación, alteraciones en mediadores lipídicos, o sea, van a ayudar a que otros también se activen, ¿no es cierto? Y activación de radicales y del óxido urínico, como he dicho, que va a producir la vasodilatación que caracteriza a Joseph Foucault en la etapa clínica. ¿Ya? Recuerden, las citoquinas son fundamentales para entender la respuesta que tiene el organismo a la química. ¿Ya? Pero también existen, acá mediadores secundarios, las citoquinas están comandando, ¿no? Las citoquinas, pero también existen mediadores lipídicos, ejemplo, prostaglandinas, radicales libres, por ejemplo, el anión superóxido, el mismo óxido nítrico, como hemos dicho ya, proteinasas, etc. Un sinnúmero de elementos, y esto me quedo corto, ¿no? Pero no los quiero complicar. Lo importante es que tengan este enfoque, ¿no? Hay un daño del patógeno, interactúa con receptores, a su vez van a hacer reactividad los elementos neutrófilos y macrófagos posteriormente para provocar citoquinas más otros mediadores secundarios, ¿ya? Principalmente una serie de elementos. Así como existe una respuesta inflamatoria, un círculo, también el organismo trata de una respuesta antiinflamatoria, pero es atenuada, es menor, no es suficiente como para poder controlar la respuesta inmune del paciente, ¿no? Dentro de esta determinada 10, por decir así, ¿no? Trata de compensar, no crea que todo es inflamación, trata de compensar el proceso mórbido de esta naturaleza, pero se quedan cortos habitualmente, ¿no? El proceso está antiinflamatorio. Los que tengan mayor capacidad de esta respuesta antiinflamatoria van a manejar mejor el problema infeccioso, van a poder seguramente tener mayor posibilidad de compensarse, a diferencia de los que tienen full inflamación, ¿no? Los cuales van a provocar otro tipo de daño también. ¿Ya? Bueno, esto es, lamentablemente no tengo el puntero, pero fíjense ustedes, ¿no? Para complementar, no van a leer ustedes aquí en la parte. Los famosos PAM, ¿no es cierto? Los famosos Toll-like receptor, lo mismo. Cuatro activaciones: activación del leucocito, activación del complemento, activación de la coagulación, obviamente, y muerte celular, daño celular, obviamente estamos por ese lado. ¿Ya? Básicamente es así. No me quiero abrir porque hay, aparte del problema inflamatorio, hay una respuesta neuroendocrina a la infección. Esta respuesta neuroendocrina es muy compleja, ¿no? Están involucrados aquí los linfocitos, otros elementos celulares, pero fundamentalmente están involucrados las hormonas que intervienen en la capacidad de defensa de uno, de reacción de uno, fundamentalmente las catecolaminas, ¿no? Uno reacciona a la noxa, reacciona al miedo, a la infección, también reacciona por el hipotálamo. La glicemia se eleva y una serie de respuestas metabólicas también asociadas a este tipo de cosas. Pero repito, están asociadas. En la parte superior están las cuatro principales activaciones: leucocitos, complemento, coagulación y la muerte. Entonces, en respuesta, acá está el resumen, noten ustedes a la izquierda, a su izquierda, ¿no? Los elementos estructurales, hemos dicho, de las bacterias, de los hongos, se producen señales, interactúan con los Toll-like receptors, producen alteraciones en la respuesta humoral y respuesta celular con inflamación y su amplificación, incluso de paso, perdón, inflamación
y por otro lado respuesta humoral con alteraciones en la población que van a provocar básicamente, ¿qué cosa? Lesiones endoteliales, que van a provocar a su vez todos los efectos biológicos de los cuales estamos hablando. ¿Ya? Entonces, respuesta humoral, respuesta celular principalmente, hay una respuesta humoral también asociada que va a provocar efectos biológicos vía lesión endotelial. ¿Ya? Vía lesión endotelial. Lo mismo acá, estamos hablando de lo mismo, noten ustedes, hemos mencionado todos los receptores, lipopolisacáridos, esto es el núcleo, se va a activar el factor NF-κB, capa beta, se van a inducir genes, ¿para qué? Para la producción de citoquinas, ¿no? Las cuales van a ser, ¿qué cosa? Amplificadoras de la inflamación. ¿Ya? Van a activar otros elementos celulares principales y secundarios. Se va a desarrollar lo que se denomina la cascada de citoquinas. Igual acá, estamos hablando, esta es la lesión endotelial. Fenómenos de alteraciones en la permeabilidad vascular, alteraciones en el tono a hipotonicidad o vasoplegia en un caso extremo, y fenómenos de microtrombosis, lo cual va a llevar justamente a alteraciones en la microcirculación, de alteraciones en la permeabilidad y fenómenos microtrombóticos asociados a la vasodilatación primaria de la. Repito, vasodilatación, alteraciones en la permeabilidad, se va a ver fuga de líquido del intravascular al extracelular, ¿no es cierto? Y fenómenos de microtrombosis. No va a estar bien el pasaje de los eritrocitos, van a tender a acumularse también a nivel microscópico, en la microcirculación. ¿Ya? Todo eso produce por un cuadro séptico, efecto biológico como consecuencia de lo que anteriormente usamos. ¿Ya? Básicamente. Bueno, creo que ahí estamos igual, sucede lo mismo. Esta vasodilatación va a disminuir la resistencia vascular, por supuesto, y esta microtrombosis, esto va a provocar hipotensión, ¿no? Típicamente en el shock séptico hay disminución de la resistencia vascular por este mismo, y la microtrombosis va a provocar disminución en la perfusión tisular a diferentes órganos. ¿No? Todo eso caracteriza por hipoxia tisular, acidosis láctica también, obviamente, porque no hay una buena microcirculación. En general estamos así. Consecuencias de la lesión endotelial, al final, hipoxia tisular, ¿no? Y la lesión igual acá se promueve, es un estado procoagulante, se promueve, pesa más la inflamación y la coagulación y pesa menos la fibrinolisis y las anticoagulantes. Hay un desbalance acá. Se promueve la microtrombosis, joven. Ustedes han visto de repente a un paciente chocado que tengan los pies negros. Pues bueno, microtrombosis, coagulación y predomina esta parte. Predomina el fenómeno de microcoagulación. Más que cosa, doctores, la vasodilatación y el daño capilar. Paralelamente, el organismo no está quieto, trata de defenderse y se promueve una apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? Es la muerte celular programada, no relacionada con la inflamación. Si el organismo dice, escucha, me está matando, me están invadiendo, me están inflamando, me están infectando, mejor me inhibo y mato, me suicido. No quiero dañarle más a mi organismo, me suicido, ¿no? Fenómeno de apoptosis, muerte celular. El organismo es tan noble que evita, que dice, no le eches más leña al fuego, mejor yo me acabo solito y se acabó, ¿no? Hay un fenómeno asociado también. Está muy en boga este estudio de la apoptosis promovida por varios situaciones. ¿Ya? El lactato, hemos reiterado, creo que en mi grupo también lo hemos hablado. El lactato inicialmente es un signo, es un elemento que se aísla, que se dosa en la sangre. El valor normal es menos de 2, es mucho más de 2, es un criterio de shock séptico, ¿ya? Y traduce inicialmente, por lo menos en la primera etapa,
principalmente hipoperfusión, mala perfusión tisular. ¿Ya? Al lactato más elevado, peor pronóstico. Tiene importancia pronóstico. Si yo manejo al paciente y baja su lactato, estoy logrando mayor pronóstico y reconocimiento de daño, de severidad. ¿Ya? Lactato, muy importante reconocerlo, y también está en las primeras medidas el poder usarlo. En la primera hora es importante reconocerlo. Y a la disminución o descenso o normalización de lactato tiene un nombre que se llama clearance o depuración de lactato. ¿Cómo está su lactato del paciente? Ya el doctor ya está depurando. Menos nada. Cosa que diferente, está elevándose. Vamos, ¿ya? ¿Todo esto para qué? Segunda parte de la charla, ¿no? Manifestaciones clínicas dependerán de los signos y síntomas del proceso inflamatorio, de la infección propiamente dicha, y obviamente de la repercusión, la disfunción orgánica que presenta. No solamente va a estar febril, no solamente puede tener un cuadro CIRS, sino va a haber disfunción orgánica que va a repercutir en el organismo y tenemos que reconocer. Acuérdense siempre de eso. No necesariamente tenemos todas las facilidades. Una cosa es hacer, como he dicho ya, y otra cosa es poder hacerlo, ¿no? No necesariamente tenemos todos los elementos, pero ya vamos sumando. Si está hipotenso, si está alterado mentalmente, si está bloqueando, vamos sumando puntajes. Tiene más de 2. Características clínicas del paciente. El paciente luce una lipo. Por lo general, luce competitivo, luce mal, no es cualquier infección la que tiene. Bien, entonces, cuadros generales. Alteración de estado general, hemos dicho, fiebre, escalofríos, taquimia, disnea, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión, alteración de la conciencia, oliguria o anuria, petequias, equimos sangrados por consumo de los factores de coagulación, CID, etc. Cuadro bizarro, amplio. Puede o no tener el paciente, puede tener todas, o de repente no tiene ninguna, pero es así. Tiene un amplio espectro de presentación clínica, pero son los síntomas y signos característicos que traducen que el paciente puede tener un cuadro de sepsis, ¿no? Eliminen la palabra septicemia, ya no existe, solamente hablamos de sepsis, ¿verdad? Sepsis. ¿Ok? Entonces, obviamente, tenemos que prestar atención a cómo está su estado cardiocirculatorio, respiratorio, renal, hepático, metabólico, ¿no? Por eso es que las evoluciones de UCI, cuando vamos a ver ahora, ¿no es cierto? El paciente, examen físico, y él nos habla, ¿no? Sistemas, primero. Sistema nervioso, ¿cómo está? Sistema circulatorio, ¿cómo está? O cardiovascular. Sistema respiratorio, ¿cómo está? 2 puntos. Hepático, metabólico, gastrointestinal. Y van, así comienzan, ¿no? El examen físico. Con sistemas, sistemático. ¿Por qué? Porque esto se puede alterar en el paciente crítico, en este caso, el sistema sepsis. ¿Ya? Recuerden, la valoración es sistemática, ¿ya? En relación a la disfunción que puede tener. Entonces, típicamente hemos dicho que la hipotensión es la presión sistólica menos 90 o más de 40 de su basal, o, que más el otro criterio, tercer criterio, una PAM, una presión arterial media menos de 65 milímetros. Para todo. Estamos hablando de forma actual. Y signos de hipoxia tisular lo reconocemos con ventanas clínicas, como alteración de la conciencia, el lentecimiento del llenado capilar o relleno capilar. Entonces, si le han enseñado a ustedes previamente cómo se hace el llenado capilar, ustedes les han enseñado, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se enseñó? A ver, acá el llano acá, ya, ¿no es cierto? ¿Se enseñaron o no? ¿Sí? Ya, más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos a darse cuenta que no es necesariamente así, pero ya. Piel fría y sudorosa, ¿ya? La presencia de oliguria, ¿sí? Acá piel fría y sudorosa o marmores, ¿no? Está morado el paciente y el marmor tiene una puntuación también, ¿ya? O elementos como medir el gasto urinario. Si es menos de 0.5 mililitros de orina por kilo por hora, estamos fritos, que se llama oliguria. Segundo, una acidosis metabólica, ¿cierto? Con descenso del bicarbonato y el pH. Una hiperlactatemia, mayor de 2, para otros más de 4, pero por lo general es mayor de 2. O un elemento subrogado, más difícil de interpretar para ustedes, que se toma de una vía venosa central. Se toma generalmente una muestra venosa, de la vena cava,
que se denomina saturación venosa central de oxígeno. No es de CO2, sino central, 200 minutos, que tiene que ser más de 70 kilómetros. No es un subrogado, es un elemento que nos permite orientar más o menos cómo está el gasto cardíaco. Está menos 70, estamos fritos, menos de gasto cardíaco. Estamos mal de gasto cardíaco, por lo que sea, ¿ya? Elementos entonces clínicos, ventanas clínicas se denominan, ventanas de interpretación, y elementos laboratoriales para ver la principal alteración que se desarrolla en el shock séptico. ¿Cuál es? El fallo circulatorio. De ahí la denominación. ¿Este paciente tiene falla circulatoria? ¿Sí o no? Usted, doctor, ¿está en capacidad de reconocer un fallo circulatorio? ¿Sí o no? Ahí están todos. ¿Ya? A mí me faltó la PAM menos 25, voy a corregir, pero ya estamos entendiendo. ¿Ah? Ok. ¿Será suficiente, por ende? ¿Será suficiente para evaluar el estado circulatorio? La parte clínica. Con el manómetro le puedo dar, con el tensiómetro, con el pulsómetro, la medición del pulso. ¿Será suficiente? Lamentablemente no. Hay bastante error, margen de error, hay acuosidad, uno sabe, uno no sabe, experiencia más, experiencia menos. Entonces, con el devenir de los años, se ha especificado, se ha sofisticado, se ha complejizado el famoso monitoreo hemodinámico, que es el key del asunto, el principal motivo para que los pacientes ingresen por problemas de shock séptico. Monitoreo hemodinámico, ese es el problema. ¿Y quién hace monitoreo hemodinámico? Un servicio de esta petición. Tiene que ser entrenamiento hemodinámico. Ese es el problema. Necesitamos camas UCI, camas UCI. ¿Qué hacemos? Ojalá que alguno de ustedes se dedique a cuidar sus estudios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesariamente tiene que ir de la mano esto con herramientas que permitan valorar más fielmente el estado hemodinámico de un paciente. A fin de ser monitoreo hemodinámico es clave, el monitoreo hemodinámico de un paciente inestable es clave. Es clave. Mi primer estaba como interno, jalaba la hoja, presión arterial, pulso, temperatura, dureza. Yo mismo tenía que acelerar eso. Crean, no tenía estos elementos, ¿no? Diferentes aparatos instrumentales, etcétera, que valoran no solamente la presión arterial, la resistencia vascular, etcétera, una serie de fenómenos o variables hemodinámicas en general, ustedes no se imaginan cuántas son, pero que se requieren en menor o mayor grado, mayor o menor oportunidad, con el objeto de poder justamente determinar cómo está nuestro paciente, el principal motivo de ingreso. Típicamente, el shock séptico se caracteriza por un alto gasto cardíaco y por una disminución de resistencia vascular. Eso principal. O sea, inicialmente la presión está baja, el gasto cardíaco bajo, resistencia baja. Típicamente a la izquierda, ese shock se denomina hiperdinámico. Hiperdinámico, por esa palabra, hiperdinámico, alto gasto. Se defiende, hermano. Por la vasodilatación, ¿qué hace el otro? Comienza a bombear todo el mundo. Comienza a bombear. Está con la resistencia baja, está vasodilatación. ¿Por qué se puso vasodilatación? Por la insuficiencia del óxido nítrico, estimulado a su vez por el proceso inflamatorio, y va a vasodilatar. Por vasodilata. Y a nivel microcirculatorio, lo hipoprofundo. Fíjense la parte. Lo hipoprofundo. ¿Ya? Acuérdense este punto. En etapas tardías todos los shocks se presentan lo mismo. El paciente está moribundo, obviamente la presión muy baja, refractaria, el gasto cardíaco baja, y la resistencia también puede estar normal, bajo o alto. Ya todo se comporta por lo mismo. El paciente está demasiado comprometido, está en etapa final, todo se presenta con la misma característica. Entonces, hay que demostrar la infección y hay que valorar la difusión orgánica. Estamos diciendo dos cosas importantes en el sentido de la diagnóstico. Ya hemos reiterado esta parte en relación a lo que significa la sepsis. Ok, esta es la primera etapa. ¿Cuánto me demora? Casi una hora. Esta es la primera etapa. Si gustan pueden caminar, damos un break. 5 minutos les parece. Pueden tratar. ¿Sí? Que tengamos, ¿no? No va a ser lo mismo manejarlo en Tacna que manejarlo en Lima, no va a ser lo mismo que manejarlo en Estados Unidos.
Todo depende de la tecnología. Hemos dicho que el monitoreo dinámico es claro. Es claro. Tiene más herramientas, mejor, más fino el canal. Es la verdad. Más fino el manejo. Ahí ya pasó la época ya. No, yo con mi clínica. Es importante, es la base. Pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente manejar. Lo que te voy a decir a continuación es la traducción de las guías actuales del manejo de sexo séptico, la Survival Sepsis Campaign, que se reúne periódicamente. La última declaración es el año 2021, está avalada por las principales sociedades de medicina crítica en el mundo y periódicamente, repito, traen una declaración de recomendaciones, con mayor o menor grado de evidencia, con mayor o menor complejidad. ¿Ya? Como toda guía o protocolo, como toda guía. ¿No? Repito, hay temas controversiales, se reúnen y bueno, tratan de hacer una evaluación de consenso y lo declaran, y dicen esto es lo que tenemos de consenso, aplíquenlo en mayor o menor. ¿Ya? Esa es la idea principal. Yo no me invento nada, todo está escrito. ¿Ya? Son más de 100 páginas, de las cuales nosotros, bueno, hay más, mucho más que hablar, pero fundamentalmente tenemos que leer 90 recomendaciones. ¿Ya? No crean que estoy exagerando, pero son más, he contado, son 90. Ya, la parte. Pero ya, paciencia, estamos acá para aprender. ¿Ya? Primero, recomendamos un programa que mejore el rendimiento de la sepsis, incluyendo detección de pacientes con alto riesgo. Detección. Bueno, la primera declaración es, tienen que reconocer, tienen que aprender a reconocer. ¿Qué nos estamos ahora? Estamos difundiendo cómo reconocer precozmente. El SOFA, el CIR, todo lo que ustedes quieran. Todo, apliquen lo que quieran. Al final de cuentas, es válido. Nada está prohibido. No está prohibido. Si van a estar en el mismo camino. ¿Ya? No usar SOFA en comparación con CIR, míos o míos, son una serie de herramientas. No usar solamente en comparación. No usar. No usar, a diferencia de años anteriores que decían, no, le dicen esa publicación jamás, no, SOFA, no la usen, o dicen no la usen, por lo menos exclusivamente no la usen, ya no estamos usando eso. ¿Ya? No estamos. ¿Por qué? Ya, sensibilidad, pero poca especificidad. ¿No? Nos sigan por la tangente, ¿no? Segundo, tercero, medir la estatua en sangre. Hemos dicho que para qué sirve la estatua, ¿no? Medir la estatua en sangre, no sirve. No, su inicial de profesor. No es global, pero sí. ¿Ya? Cada uno tiene recomendaciones en evidencia, pero eso no vamos a tener. No va a ser tan malo en el examen teórico decir, a ver, dígame el nivel de la estatua, es una recomendación fuerte, débil, fijado, ¿quién se critica? No estoy inventando eso, ¿ah? Todo eso también. Pero no va a ser tan malo, no, olvídense. Pero tienen que tener una idea. ¿Ya? Bien. Estoy resumiendo, sigo resumiendo, porque son 90. Aparte del SOFA, aparte del CIR, está de moda en Europa, el NEWS, en Estados Unidos el NEWS, que valora frecuencia respiratoria, saturación, tensión arterial, frecuencia, nivel de conciencia, temperatura. Igual, ponen escalitas, ¿no? Mientras más separadas de lo normal, peor, para el paciente está en rojo, más en riesgo, etcétera, etcétera. NEWS es la moda actualmente, no la aplicamos, NEWS. Es otra escala que valoran también. Estoy hablando para poder decir, ¿dónde es el NEWS? Acá. National Early Warning Score. Ya. 4. Las sepsis sépticos son emergencias médicas y recomendamos que el tratamiento de reanimación comience inmediatamente. Lógico. Si yo sospecho sepsis, no digo, ya, toma su examen, regresa mañana, chao. No. Al toque. Un paciente te puede toda la guardia, toda la noche, de un solo paciente. Así tiene reconocimiento precoz y manejo. No te quedó otra porque por medio subir. ¿No? 5. Reanimar, darle volumen inicialmente. 30 minutos por kilo de cristaloides en las primeras 3 horas de reanimación. 30 minutos. Muy controversial inicialmente, ponle más, ponle menos, no ponle menos. ¿Por qué que pongan los menos? 30 minutos por kilo, ¿cuánto es? Yo peso 60, son 1800, casi 2 kilos. En las primeras 3 horas. ¿Qué cosa es ese sepsis? Para cambiar cuarto, vasodilatación, para ir profundido, ¿cierto? ¿No? Básicamente. Pero poner volumen, reacción como volumen, 15.
el líquido, el más comúnmente utilizado, es el suero fisiológico común y corriente. Se denomina cristalóide. Cristalóide. El más universal, el más, ¿no? Entonces, poner rápido. Uso, esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil, punto 6. Uso de medidas dinámicas para guiar la reanimación de confluidos sobre el examen físico o parámetros estáticos solos. No sirve el examen físico. Dice uso de medidas dinámicas. Eso implica tener tecnología. El uso de medidas dinámicas significa tener un parámetro estático, la presión venosa central, la famosa PVC que seguimos nosotros modestamente, no modestamente, hace 30 años que no tenemos la PVC y seguimos con PVC, porque es nuestro nivel de atención, nuestro nivel de complejidad. Seguimos con PVC. Caballero, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Dice medidas diferentes, ¿no? Dentro de las medidas termodinámicas deben que saber que el gol estándar es la determinación del volumen stroke, el volumen sistólico. Está hablando de cardiología, clase de la autora, puede ser la escuela que habló de fisiología cardiológica, el volumen sistólico. Es difícil valorarlo, ¿no? Pero hay aproximaciones con herramientas, no así nomás, no al punto, no se puede hacer. ¿Ya? El volumen sistólico es la clave, y la clave no tiene que. ¿Ya? Esta relación con fluidos se utiliza para disminuir el lactato sérico con pacientes con lactato elevado. La disminución del lactato es importante para valorar pronóstico. ¿Ah? El tiempo de llenado capilar sirve como complemento de otras medidas de perfusión. Llenado capilar, que ustedes han hecho en la uñita, ¿no es cierto? Yo lo hago acá en el culo, que ahora se ponen en el espejo el dedo, se aplica unos segundos, se saca, con todo. Tengo que hacer menos de un segundo y ya con lo recontra. No estoy chocado. ¿De acuerdo? Llenado capilar, la medida 5. Fíjense la variopinta de cosas, ¿no? Dicen herramientas, llenado capilar. También pueden usar el llenado capilar. Mientras también habrá la parte de. ¿Ya? 9. Para adultos con shock escéptico, recomendamos una presión media, objetivo más de 65. Ya universalizado. ¿Ya? Sobre objetivo de presión más alta. ¿Por qué 75, 85 mejor? No necesariamente mejor. Entonces, modestamente, para mi estado, 65 es la palabra. Incluso la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Cómo se saca? Hay una fórmula, pero también directamente la podemos hacer nosotros en la área clínica, colocando una cánula en un pacientito para medir directamente la presión arterial, que se llama línea arterial. ¿Ya? Ustedes deben saber que también se mide en vivo e indirecto la presión arterial de un paciente, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Ok? Una medida dinámica con esta línea arterial que se coloca, estamos acá viendo la onda del pulso del paciente, es variación de la presión de pulso, ¿no? Que nos indica si el paciente va a hacer responder a fluidos, ¿no? Indica presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, y esa diferencia máxima y la diferencia mínima, ¿no? En una fórmula de la resta más entre la suma y suma nos va a dar un porcentaje. ¿Qué porcentaje mayor de 12? 13 o más, el paciente es respondedor a fluido. O sea, responde a fluido. Yo estoy paciente chocado, le puedo poner idea y tiro las BBP. 12 o más, pone fluido porque va a responder a fluido. Respondedor a fluido. Variable hemodinámica que nos permite dar mayor cantidad de líquido o restringir. No suficiente, hemos dicho, el examen físico, mi experiencia, para determinar si es de paso líquido o no de paso líquido. No necesariamente. Es una medida dinámica. BBP. ¿Ya? Y la otra es la elevación pasiva del miembro inferior. Pero acá, pues si está casi sentadito, le mido el gasto cardíaco, lo va a acostar, le mido el gasto cardíaco y una variación igual, más de 12, este cardíaco, este paciente es respondedor a fluido.
variación de pero tengo que medir gasto cardíaco, ¿no? Si el gasto cardíaco no lo mido, doctor, no tengo herramienta. No podemos verlo tan propiamente. ¿Ya? Medidas dinámicas, qué difícil, qué difícil. Dicen, recomendado usar medidas dinámicas. No tenemos esa habilidad. Bueno, acá no la podemos hacer, la BNP la hacemos. Pero el gasto cardíaco, vivo y directo, no podemos. Porque a veces, gasto cardíaco, variación del gasto cardíaco. No podemos. Entonces, dos criterios importantes que tenemos. 11. Acá. Nosotros con concepto séptico, evaluar, buscar diagnósticos alternativos y suspender antimicrobianos si se muestra con sospecha una causa alternativa de enfermedad. Es una declaración. En este caso, si el paciente tiene SIDS o está con un sofá, mi intuición, mi experiencia, hace que puede tener no solamente una infección a seca, una sepsis, es mejor pecar por exceso, ¿no?, en beneficio de mi paciente. Me equivoqué. Pongo usted probable sepsis, ya, no hay problema. Ya pensé en sepsis, ¿no? Y otras medidas alternativas, otros criterios, otras causas. Por ejemplo, una paciente con lupus y fiebre. El lupus produce fiebre. Una pancreatitis produce fiebre. ¿Tendrá sepsis? Dice probable posible sepsis. Tengo que demostrar un poco. Buscar otros alternativos. No dar antibióticos a todo paciente febril así con gusto. Eso es lo difícil, ¿no? Y bueno, estamos muy tentados a dar antibióticos en ese momento, ¿cierto? 12. Recomendamos a la gente que tiene shock séptico o una alta probabilidad de sepsis, ¿escuchó?, dar antibióticos inmediatamente dentro de la primera hora reconocida. No podemos esperar, eso es lo difícil, no podemos esperar. ¿Cuánto vas a esperar un cultivo? No puede, no se pasa, son 3 días de cultivo, 4 días, no va a poder. Le damos empíricamente, de acuerdo a nuestro criterio, sepsis o shock séptico, foco pulmonar, foco abdominal, inmediatamente. ¿Ya? ¿No? Entonces hay que evaluar causas no infecciosas, claro, causas no infecciosas, vamos a estudiar la fase 3, la 3. Sugerimos investigación rápida por tiempo limitado. Ver la administración de antibióticos dentro de 3 horas. Reconociendo la sepsis. No necesariamente ahora es una variante, Antes decía, la primera hora, la hora, antibióticos sí o sí. Si el paciente no está chocado, y me parece que hay otros diagnósticos alternativos al cuadro séptico, podría condicionar, esperar unas 3 horas para poder iniciar antibióticos. Podemos postergar un poquito en esa situación, ¿no? No usar la procalcitonina para decidir comenzar antibióticos. La procalcitonina es un marcador inflamatorio, típicamente elevado en procesos bacterianos o agudo, nos sirve, pero no es tan sensible como para determinar y ser determinante en un paciente, para iniciar antibióticos en un paciente con sospecha. Nos sirve, nos ayuda, pero no es, hemos dicho ya una y otra vez, no existe un marcador específico de sepsis. Por eso los consensos y los criterios y todo lo demás. No estaríamos hablando de otra cosa. No existe, ¿no? Entonces no usar como una excusa, una herramienta, no tampoco. No tiene procalcitonina, no avanzo, no es así. ¿Ya? Entonces lo que quiero decir es esto, tomado de la... El shock está presente y hay una alta probabilidad de sepsis, iniciar inmediatamente antibióticos. Sí o sí, por favor, sí o sí. Doctor, no sé usar antibióticos, eso nada. ¿Sí? No vas a dar una neumonía de una peritonitis. No va a ser glifenén para todo el mundo tampoco. No. Ahí impera también la experiencia. Empírico, cuando yo sospecho, no tengo el germen, empíricamente tengo el germen. Pero pronto. Si no, el paciente es peor. Más tiempo retardo, peor para el paciente. Ya, bueno, hay mucha maneja, mucha discusión con la elección y uso de antimicrobianos. ¿Ya? Fundamentalmente nuestro principal problema es determinar qué microorganismos podrían estar implicados, ¿no?,
en la producción de sepsis en mi paciente, de nuestro paciente. ¿Ya? Puede ser según el foco infeccioso, muy bien. Puede ser porque el paciente está inmunodeprimido, o puede ser que el paciente ha estado en el hospital y ha desarrollado sepsis en el hospital, muy bien. ¿No? Y finalmente puede ser porque ya tenemos un resultado definitivo, obviamente tenemos que hacerle caso, porque no puede decir, obviamente. Entonces, múltiples criterios para determinar cómo dar antibióticos al múltiples. No hay un solo esquema, una sola receta, lamentablemente no la hay. No les puedo recomendar usen una cosa, usen otra cosa. Pero piensen. El otro criterio que estoy olvidando es el mapa microbiológico de lo que reporta el laboratorio en nuestro centro de salud. Que puede ser diferente, no seguro, de niños, etc. ¿Cuál es la frecuencia de organismos aislados? Fíjense, la prevalencia de la frecuencia de Staphylococcus aureus es muy baja. No le den todavía a Staphylococcus, ¿no? ¿Para qué le va a hablar? No le den. Si la prevalencia de MDR, organismos multiresistentes, en el hospital, por ejemplo, es a Acinetobacter, resistente a las cefalosporinas, no le den por esa cosa, ya saben, si ya se inventó en el hospital, ¿para qué le dan cefalosporina? O la pura. Entonces, el criterio también de conocer, ¿no?, el mapa microbiológico. Múltiples criterios entonces para poder. No solamente hay que saber seleccionar los antibióticos, sino también usarlos, cómo usarlos. Y la recomendación 25 dice, sugerimos usar una infusión prolongada de betalactámicos, ¿no?, en lugar de una infusión convencional. ¿Se acuerdan la primera vez que nos vimos anteayer que habían antibióticos que eran tiempo dependientes y otra concentración dependiente? ¿Ya? Esa concentración dependiente, mientras más le den los betalactámicos, mejor. Más tiempo sobre el MIC. ¿Qué cosa era MIC? Concentración inhibitoria MIC. Mejor. Usamos el criterio de farmacodinamia para poder, farmacocinética, para poder mejorar, optimizar. ¿Ya? Eso se llama optimización. ¿Ya? Eso es difícil también. Primero, el paciente tiene que estar en un solo criterio área técnica. Segundo, monitoreo hemodinámico. Tercero, uso inteligente, coeficiente alto para usar antibióticos. Es muy importante realizar. ¿Ya? Demasiado importante. Antibióticos. Si son sepsis, tiene que ser antibiótico. Tiene que ser antibiótico necesariamente. Mucho criterio para tener que usar y elegir antibióticos. ¿Ya? Paralelamente, control de la fuente de infección. Se habla todos los días. Reevaluación, etc. Si el paciente tiene absceso, tiene peritonitis, tiene una colección de pus, tiene un empiema, etc., no va a mejorar si no se drena. Y eso es la discusión con los señores cirujanos, con todo respeto, ¿no? No, el paciente, no a las 2 de la mañana, ¿para qué más tarde? No, tiene que drenarlo ya, tiene que atenderlo ya, tiene que operarlo ya. ¿De qué vale una peritonitis fecal? Por más kilos que le den de aminas, de antibióticos, el paciente tiene que controlar, tiene que reducirse la carga bacteriana. Eso se llama control de la fuente de infección. ¿Cuánto tiempo dura el antibiótico? ¿5 días, 7 días, 12 días, 14 días? Depende de cómo evoluciona mi paciente. Sugerimos una evaluación diaria para reducir los antibióticos en lugar de duraciones fijas. El microorganismo no sabe de 5 días, no sabe de eso. Tenemos criterio clínico. ¿Y cómo? Con la clínica, la biodinámica, disminuyen los ositos y bajan los restantes más agudos. Todo eso juega. Todo eso juega para la vitamina negativa. Todo eso juega. Todo eso juega ¿para qué? Punto a favor, check. Le quito antibiótico. Doctor, le quito antibiótico. Después más fácil lo referencia. ¿No? Cualquiera puede iniciar antibiótico. Cualquiera puede iniciar antibiótico. Todo el mundo opina, es opinólogo, sabe lo mejor. Pero pocos saben cuándo retirar. Así es. Pocos saben cuándo retirar. Ya eso se refiere, ¿no? Bien. Control adecuado. Hay que pegar fuerte. La máxima dosis antibiótico, por supuesto, está mucho en relación a la función renal. La máxima dosis antibiótico. Pero tratamos, en estos momentos, la tendencia actual es a acortar en lo posible los tiempos. Darle fuerte, pero por poco tiempo. Darle fuerte, porque se promueve ¿qué cosa?
la resistencia, ¿ya? Muy importante. ¿Ya? Usar procalcitonina no tanto para iniciar, sino para quitar antibióticos. La procalcitonina se utiliza más que todo como un diagnóstico para quitar. Se negativizó, ya estoy un punto más, ¿no? Pero obviamente se supera también hay otros intereses también, pero ahí está así. Ya vamos por la 32. Utilizar cristaloides, lo hemos dicho ya, suero fisiológico, ¿no? Ahora se ponen finos, que tienen que ser balanceados con menos cloro. En Estados Unidos, ¿qué vas a colocar suero? No, tienes que colocar las patas de líquido y todo más, cuesta un montón. ¿No? Nosotros tenemos suero fisiológico y vamos a seguir poniendo suero fisiológico. Acá y en el sitio donde encuentren ustedes un paciente hipotenso, usen suero fisiológico. Está chocado 30 microkilos en las primeras 3 horas. ¿Ya? No es una receta de cocina exacta, pero es una recomendación fuerte. ¿Ya? Tienen que usar ese tipo de... ¿Ya? Sugerimos alúmina, con una circunstancia nada más, no usar gelatina, no solo así, usar alúmina es un coloide, y la gelatina, poliginina, macera, gelatina, lo que a mí ustedes están en emergencia, se usa con frecuencia, es un expansor plasmático, sintético, pero acá dicen no usar, por problemas más que todo de procesos alérgicos, bueno, sigo usando nosotros. Bueno. Llenado capilar. No es el dedito, no sé si no es la unita, es el dedito. Ahí le ponen un miedo, es un estudio, le ponen un portaobjetos, una lámina. No pueden hacer, no pueden hacer. La cosa es que hagan, el paciente puede estar marmórico y este moting score o score de moteado, mientras más extenso, peor para el paciente. Ustedes pueden ver esa parte. No solo con toda la pierna, acá, la rodilla, la punta, para acá tiene todo. Todo. Y el paciente está realmente bien comprometido. Bien. Esta ventana de la piel, que hemos dicho de hipoperfusión. La otra es estado mental, la otra es la. ¿Sí? Uno toca, los antiguos tocaban la mano, estaba fría, ya sabían que el paciente se iba a morir. Bueno, no había distador y muchas cosas. Está fría la mano. ¿No? Los antiguos tomaban así, ¿no? Ya. Vasoactivos. Entonces, yo sé monitoreo, fluidos, antibióticos y vasoactivos en el shock. Vasoactivos. Aquellos elementos farmacológicos que destinan, que revierten la inestabilidad compensando la principal alteración hemodinámica que tiene un paciente. ¿Cuál es? El shock séptico, gasto cardíaco alto, pero principalmente, ¿qué cosa? Una resistencia vascular periférica baja. Una vasodilatación debido al acúmulo de depósito nítrico. ¿Qué quiere hacer? Tengo que compensarlo, subir la resistencia vascular periférica. Lo se llama vasopresor. Vasopresor. Acá está. ¿Ya? ¿Cuándo iniciar? Van menos 35, ya estamos comenzando ya. El signos de hipoperfusión, como dicho, los signos clínicos universales, ¿no es cierto? Y el fármaco que vamos a utilizar principalmente, es la norepinefrina. Norepinefrina para todo el mundo. ¿Ya? No es la dopamina, no es la dopamina. Norepinefrina o noradrenalina, que también se llama así. Norepinefrina. ¿Ya? Básicamente vienen ampollas de 4 miligramos. ¿Ok? A otras alternativas se le puede agregar epinefrina o vasopresina. La epinefrina está más a la mano que la vasopresina en nuestro caso, pero vasopresina de asociar. Este paciente está con doble vasoactivo. Tiene noradrenalina y tiene epinefrina. Significa que está yendo mal. ¿No? Lo hemos compensado. Necesitamos doble vasopresor. ¿Para qué? Para estabilizar su presión arterial. ¿Y por qué la presión arterial tiene que estar normal? Para perfundir, para entregar oxígeno. Si no, no hacemos nada por el paciente. Por más kilos también de antibiótico, ¿ya? Tenemos que usar nuestra herramienta de soporte hemodinámico, que es el vasopresor, para estabilizar, compensar al paciente que está en. Ok, entonces el manejo vasoactivo, para todo el mundo usar norepinefrina como un vasopresor de primera línea. Está en la línea. ¿Ya? Target, objetivo, PAM más de 65. ¿Ya? Ahí es. Monitoreo hemodinámico. Considerar monitoreo hemodinámico invasivo, muy invasivo.
línea arterial. ¿Ya? ¿Ya? Se puede considerar, si usted está acá y no tiene vasopresor y todo el mundo está ocupado, no coloca vías centrales, no saben colocar, se puede utilizar una ampollita en 500 de suero, no tan concentrada, y comenzar periféricamente. Porque nadie le va a decir nada, pues si no demora media hora y llegar a un centro de salud, bueno, algo puede. Es una muy aventurada, ¿no? Para comenzar en sitios alejados, diluidos por vía periférica, pero nunca concentrado, nunca, porque mata bastante y produce vasoconstricción, y eso produce necrosis, ¿no? De la piel y todo eso, ¿ya? Pero básicamente eso es un flashback de la urbana. Y este es el perfil de norepinefrina. Un adicional, un aporte modesto de toda la revisión farmacológica de norepinefrina, que es el fármaco que tiene que usar sí o sí en shock sepsis. Sí o sí. ¿Ya? Es una catecolamina con potente efecto alfa. ¿Ya? Y beta 1 también, mixto. ¿Ya? Débil neutrópico. Aumenta la presión arterial por vasoconstricción arterial. Vasoconstrictor. Principal, ¿cierto? Utilizada en shock sepsis. ¿Ya? Tiene que ser por vía central, obviamente. Tiene que ser graduada, se llama titulación a la forma como se gradúa la norepinefrina, básicamente. Efectos secundarios, arritmias cardíacas, necrosis, ¿no? Necrosis de los tejidos en caso de trabación, pero también puede haber tanta norepinefrina que va a buscar necrosis de los pies y los dedos de los pies y de las manos. Y hemos tenido juicio por esa razón. El paciente ha tenido pues, necrosis, ¿no? Entonces, básicamente. Arritmias, necrosis y infarto. ¿No? Es un vasoconstrictor. Es un vasoconstrictor. ¿Okay? Acá están los efectos. Acá están los vasoactivos. Norepinefrina, dopamina, que ya no se usa, dobutamina. Cuando hay falla cardíaca es diferente. Y epinefrina, como salvataque a la epinefrina. Los efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dopaminérgico. La norepinefrina tiene un efecto combinado alfa predominante y también beta. ¿Ya? Alfa predominante y también beta. Acuérdense principalmente de la primera. ¿Ya? Norepinefrina. Tiene un amplio rango de dosis. Pero la dosis se da según la respuesta, no es una dosis fija. Yo comienzo a 750 de presión, tengo 5 ml por kilo y sigo 750 de presión, ¿qué tengo que hacer? Mi meta es el PAM más de 75, tengo que subir. Entonces estamos en 25, sube. Tengo un amplio rango. Si no puedo, las uso epinefrina que estamos hablando. Pero también tiene sus bemoles, también en esta parte. Hay una serie de efectos colaterales, ¿no? Efectos adversos, no hay vasoconstrictor central. La forma como se prepara, eso lo van a ver en la práctica, pero repito, 2 ampollas, total 8 miligramos, se preparan en solución de dextrosa, usualmente en 100, por vía central, jóvenes, por vía central, y la concentración fija que se produce es 1.33 microgramos por litro de 8 miligramos en 100 de dextrosa es igual a 1.3 microgramos por litro de. ¿Por qué le digo esto? Esta es la concentración final. Preparo 2 ampollas, 100 de dextrosa, y le doy al paciente por vía central. Es la concentración final. Dosis, para calcular la dosis, para saber la dosis, mejor dicho no calcularla. Velocidad de infusión, bomba infusora. Concentración, esta es la concentración, por 1.33, entre el peso del paciente. ¿Ya? Si yo veo que la norepinefrina está a 10 ml en una bomba infusora, multiplico 10 por 1.33 entre el peso de mi paciente y me va a salir una dosis expresada en microgramos por kilo por minuto. Y esa es la forma de expresar la dosis. ¿Ya? Pero nadie dice, ponle a 5 con una dosis. Tiene que ser según la respuesta. Y tú le calculas posteriormente según la velocidad. La norepinefrina, igual que todos los amigos, se usa con una bomba infusora, no al tuntum, no así nomás a los químicos, no. Pero son dosis, tienen que ser precisas. Son dosis precisas. Por eso que tanto, lo que han visto en la primera parte, tanto bomba, infusor, ahí está, se lo doy a también, esta es contribución del ¿ya? Bien. Control invasivo de la presión arterial. ¿No? En casos excepcionales se puede iniciar a profesores específicamente, pero con mucho cuidado y diluir. ¿Ya?
básicamente. Y recomendamos, no hay una vez suficiente, dice, sobre estrategias restrictivas versus liberales de líquidos. ¿Por qué? Porque la controversia actual surge 30 veces por kilo, no nos parece mucho. ¿Cuánto hay que dar al paciente? Esto no está fijo. Dependerá del estado hemodinámico y de tener en cuenta las herramientas que nos permiten tener variables dinámicas y si el paciente es respondedor a fluidos o no respondedor. Ese es el asunto y del cual estamos así, cojeando porque no tenemos la suficiente tecnología muchas veces en ese sentido, tener esa limitación, ¿no? Acá está la línea arterial, acá está, se está canulando la línea arterial, directamente a la arteria radial, ¿ok? Y esta es la ondita, el rojito la ondita, máxima o sistólica, diastólica y entre paréntesis la media, ¿ya? Ese es el, ahí está la frecuencia cardíaca, la saturación, etc. De la no invasiva. Monitor cardíaco, monitor de parámetros de signo vital. Entonces, obviamente tiene que estar con el monitor. ¿Ya? Se habla, se inventa índice de choque, ¿no? Frecuencia cardíaca entre la presión sistólica o frecuencia cardíaca entre la presión media. Se inventan, esos son valores normales. Índice de choque, ¿cuál es el índice de choque? Pero es poco utilizado en la práctica, pero está. Claro, el índice de choque para reconocer. Pero repito, esa línea arterial nos permite el monitoreo continuo de la presión arterial. ¿Ah? Es muy importante para nosotros. ¿Ok? Mucho más complicado es esto. ¿Ya? Dos elementos importantes, hemos dicho, para el manejo hemodinámico del paciente: fluidos y vasopresores. Se conjuncionan. Fluidos y vasopresores. Pero hay que esperar. ¿El paciente tendrá una adecuada perfusión o seguirá hipoperfundido? La pregunta principal. Es la pregunta que todos nos hacemos todos los días. Para eso tenemos que ver variables hemodinámicas y también otros elementos, como por ejemplo la famosa, fíjense que otra vez aparece, saturación venosa, si más de 70 ya estamos más o menos bien, pero si menos 70 es un subrogado de que el gasto cardíaco, una causa, ¿no? El gasto cardíaco está bajo, nos fregamos. Hemos dicho que el shock séptico se realiza por un gasto cardíaco alto, se ve en las principales etapas, pero puede haber disfunción miocárdica en un shock séptico, tranquilamente. ¿Cómo lo reconocemos? Ahí está, pues hay que valorar una ecocardiografía, por lo menos, a ver, puede suceder. Entonces, repito, esta muestra se toma de una vía central, de una vena, ¿no? Una vena cava, y nos puede orientar un poquitito al resto. Entonces, ¿cómo se complica? Fíjense ustedes la situación, ¿no? El doctor nos habla de variables dinámicas, saturación venosa, otros elementos, delta T, CO2, pero no los quiero solamente para que ustedes vean cómo integralmente se tiene que ubicar para uno en otro lado. No los quiero complicar con esto, es necesario integrarlo, ¿ya? Para que vean manejo. Bien, el resto estamos en la 47, es lo que significa a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria en shock séptico. ¿Ya? Tradicionalmente y típicamente y con frecuencia tenemos que ponerlo bajo ventilación mecánica. ¿Okay? Son recomendaciones adicionales de un paciente con insuficiencia mecánica. Son elementos, reconozco de especialidad, no les voy a dedicar. Pero típicamente un paciente en estado que tenga hipoxemia sobre todo, ¿no? Y un PAFI menor de 150 ya es tributaria de respiración mecánica psíquica. Y eso es un arte y una ciencia en el cual sí se tiene que tener una experiencia suficiente como para evitar complicaciones. Y un elemento muy importante que ustedes lo van a revisar también posteriormente, en neurología, etc., es el famoso síndrome de dificultad respiratoria, o SDRA, ¿no? SDRA, síndrome de dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, todo un tema y una de las principales causas, ¿no?, de ingreso a cuidados intensivos. El paciente está injuriado, se ha lesionado su pulmón, tiene distrés respiratorio,
es la pregunta que tenemos que hacer cada vez que un paciente tiene un situaciones de alteraciones en la función respiratoria. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Ya hay una serie de elementos, de modificaciones en los parámetros de la máquina, que es el ventilador mecánico, que nos permiten hacer estrategias de poder manejar a este tipo de cosas. ¿Ya? Ahí nomás lo dejo, pero está una serie de recomendaciones en el dispositivo. ¿Ya? Otras terapias adicionales, ya más controversiales ya, el uso de corticoides. Cuando el paciente sigue estado de shock y no mejora a pesar de vasopresores, está inestable, se mantiene inestable. Uso de corticoides, pero no alta dosis, son dosis pequeñitas. Usualmente se recomienda 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona, que es el corticoide hidrosoluble de acción más rápida. ¿Ya? Recuerden ustedes que es inestable, corticoides a dosis de estrés, 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona. ¿Ya? ¿No? Básicamente. Se recomienda, si el paciente está anémico, cuidado con la transfusión, puede haber de doble filo, puede que el paciente está inflamado, hiperinflamado. Si yo le pongo glóbulos rojos, plasma, etcétera, etcétera, tengan cuidado porque puede exacerbarse el daño, ¿no? Entonces, estrategia de transfusión restrictiva para el paciente, ¿no? Uso de profilaxis para evitar úlceras de estrés, típicamente, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, o si no lo tiene, un antagonista H2, que es la ranitidina. Se suele utilizar eso para evitar sangrado digestivo. Primero, hidrocorticoide, casos estables, cuidado con las transfusiones y uso de gastroprotección. ¿Desde cuándo? Ya pasó más de la mitad. En caso de que no haya contraindicación, tromboprofilaxis. ¿Por qué? Porque el paciente está predispuesto a las microtrombosis, a la trombosis venosa profunda, ¿no? Puede ser esta que se presenta también. Tromboprofilaxis. Puede ser típicamente con heparina de bajo peso molecular o con medidas no farmacológicas como son las medias compresoras, que tienen un poquito más de limitación en ese sentido. ¿Ya? Si el paciente tiene lesión renal aguda, o acute kidney injury, aquí, sugerimos terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis, pero con mucho cuidado, porque se le puede descompensar aún más el paciente, obviamente, porque estamos haciendo recircular la sangre, ¿ya? Para la glicemia, ya hay una serie de estudios, lo han revisado sus compañeros también, por lo menos mantener una glicemia menos de 180. Más de 180, tomar acciones. ¿Con qué? Con insulina. Con insulina, ¿no? Infusión muchas veces. No solo a 180. La glicemia alta es típica de un paciente estresado. Forma parte de la respuesta metabólica, ¿verdad? Y tienen que manejarla no tan finamente, sino modestamente, pero sí tienen que darse cuenta y tomar glucositas para ver cómo se sube. Lo más peligroso es al revés. Si está hipoglicémico, dejó de luchar su paciente. Dejó de estresarse, está por morir. La hipoglicemia es un signo ominoso de mucho cuidado. ¿Está bien? Son terapias adicionales que tenemos. Estamos en 70, estamos llegando. No usar vitamina C, no se hagan infusiones con la vitamina C, a pesar que hay publicaciones, ¿no? La alta dosis de vitamina C, ¿no? Te hemos usado, ¿para qué? Nos hemos dejado llevar por la novedad, pero no sé qué, ¿no? Mucho ojo para evitar el uso de bicarbonato de sodio. Mucho ojo, también somos muy, no, échale bicarbonato. Todo paciente chocado, ponle bicarbonato. Esas cosas, ponle bicarbonato. Somos demasiado malos largos con bicarbonato. Y no sabemos que estamos haciendo un poquito de efecto contraproducente. Ya van a ver ustedes cuando vamos a frenar los efectos deleterios del bicarbonato. ¿Ya? Solo si hay acidosis severa, ¿no? Relacionada con, sobre todo, falla renal, bueno, pueden utilizar menos 7.2, se recomienda usar bicarbonato. Si no, sobre todo si el paciente tiene falla. ¿Por qué la acidemia mata? Porque provoca daño miocardio, puede provocar paro cardíaco, una acidosis severa. Mucho cuidado. ¿Ya? Ojo con el bicarbonato.
¿Ya? Sugerimos terapia nutricional, principalmente si el paciente está intubado, está con inestable y no puede usar la vía oral, obviamente. Nutrición enteral, o sea, a través de una sonda, con fórmulas, no mazamorrita, no caldito, no, fórmulas enterales. Por ejemplo, como el AI, Pulmocar, Nepro, lo que ustedes quieran, Lucerna mismo, fórmulas artificiales que se dan gota a gota para la nutrición del paciente, de forma adecuada. Obviamente el paciente tiene que estar ya más compensado en ese sentido también, ¿no? En la primera etapa no se recomienda. ¿Ya? Bien. Básicamente es eso, terapia nutricional y nutrición muy importante también, a todo un tema. Después, todos los aspectos de educación, humanización y manejo post-UCI están en las siguientes para 90, estamos pensando, no por fin. Todos estos están relacionados a qué? Educación, no solamente al cuidador, al personal de salud, a las enfermeras, a los técnicos, sino también al familiar. El paciente está, se nota, ¿no? Está dormido, está sedado, está críticamente, ¿no? ¿Cómo en la familia hablar bastante bien? Poner puntos sobre la silla respecto al diagnóstico, ya, cuidado, las precauciones que tenemos que ver, a nuestro plan de trabajo, también al diagnóstico. Y damos entendido que los médicos tienen que tratar debido a que un problema inflamatorio debido a hay que saber hablar a la familia, que no es por algo, no porque yo quiera, no, está mucho cuidado. Todo esto se refiere a la parte de educación y manejo post-UCI. Esto me gustaría que también algunos se interesaran por sus. Nos alegramos medio. Salvamos al paciente. Nada, lo salvamos. El paciente no se mueve, no reacciona, está como vegetal, está pues tirado ahí en el salud. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Son cosas que pasan. O lo salvamos, hacemos todo lo posible por salvarlo, lo llevamos a la sala común y al día siguiente se muere. Peor. ¿Qué hemos ganado? ¿No? Manejo post-UCI también, cada vez hay más, ojalá que ustedes también se animen a este tipo de que sean profesionales en ese sentido, cuidado paliativo. Bien, entonces resumimos, ya terminamos la hora, la primera hora, con 5 deditos. Dilatato, obtener los cultivos, administración de antibióticos de amplio espectro, cristalóide 30 mg por kilo, ¿no es cierto? Y aplicar vasopresores. Cuando el paciente está hipotenso, ¿no? Después de la sesión o antes para mantener una presión, mantener media, usar vasopresores precozmente. Precozmente. No te esperen a los 30 mg por kilo ya, o ¿no? Para mantener una presión media. O antes, durante o después. Típicamente antes era después, ¿no? Primero pone el volumen y luego vemos, ¿no? No, ahora no. Ponle el volumen y sigue. Ustedes tienen su criterio, tienen libertad, ponle vasopresor. Porque le van a hacer 5 deditos, primera hora. El Bandel que salió en el año 2018 y que de hecho sus compañeros hicieron un concurso para colocar infografía de los Bandel de primera hora. Cada uno se les pidió que hiciera una infografía de esto. ¿Ya? Año 2018. ¿De acuerdo? Y finalmente, obviamente el médico metodista, nos apoyamos en ella dueña, ¿no? Ella es la que maneja todo esto. Nosotros podemos indicar, somos unas eminencias, colocamos todo lo que queramos en nuestra hoja terapéutica, ¿no? Pero ¿quién hace? Entonces apoyen a su personal, que es muy valioso el personal de enfermería en área clínica, demasiado valioso. Sin ella no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Manejo de bombas, de perfusores, de monitoreo, registro, balance hídrico, todo lo que ustedes imaginen. ¿Ya? Es importante. Hoy por hoy está tomando más en boga la ecografía a la cabecera del paciente para evaluación hemodinámica no invasiva. ¿Ya? En vez de ponerle suero, eso es uno. Y la capacitación de enfermería también. Requerimos enfermeras capacitadas, especializadas en crítico. Eso también es igual que justo de parte de ustedes que sean intensivistas, ¿no? Sean intensivistas, necesitamos el tipo de ¿no? Ya por qué también
¿no? Cuando ocurrió la pandemia. Todo el mundo buscaba cama UCI. ¿Qué cama UCI? No existía cama UCI. Ya no hay. Ni médicos tampoco. La mitad de los médicos se fueron porque tenían más de 60 años. Hay una brecha también ahí. Bueno, a tantas cosas que uno podría hacer. ¿Ok? Si hubiera un comentario, jóvenes, no